Éxito, disciplina ejecutiva. La mayoría de los líderes fracasan no por falta de talento, sino por exceso de confianza en su motivación. La motivación es emocional y volátil. La disciplina ejecutiva es sistémica y predecible. Hoy vamos a dejar de intentar llegar a la meta para empezar a diseñar la arquitectura que hace que tus resultados sean simplemente inevitables. Y como siempre, voy a iniciar con una breve historia de un caso que manejé aproximadamente hace 2 años de un ejecutivo. Emitiré los nombres de la persona por respeto y por no infringir alguna legalidad en lo que se refiere en la parte del código de ética del coach mentor. Un director me confesó algo que sonaba a contradicción. Tengo ambición, tengo talento, pero las semanas se me deshacen en las manos. No le faltaban metas, le faltaba arquitectura. Vivía de picos de motivación, lunes encendido, miércoles apagado y viernes, como a algunos de nosotros nos sucede, sobreviviendo. Y lo más curioso es que desde fuera parecía disciplinado, agenda llena, juntas sin parar, respuestas inmediatas sin pensarlas, pero por dentro su ejecución dependía del ánimo, no del sistema que gobernaba. Un día aceptó hacer el experimento que yo le propuse en una sesión de coaching. En lugar de perseguir objetivos, diseñamos hábitos que volvieran inevitables sus resultados. No era hacer más, era decidir mejor bajo presión. Quitamos lo trivial de su mente con rituales mínimos pero constantes. Un bloque diario para priorizar, un ritual de visibilidad y valor, 30 minutos estratégicos de no redes y reglas claras para proteger energía mental, fortalecer su energía física y atender sus hábitos y rituales de alimentación. Pues bien recuerdo, comenzamos y en 2 semanas dejó de sentirse reactivo. En un mes, su equipo notó algo distinto: claridad, consistencia y decisiones firmes, incluso en el caos. Ahí entendió la diferencia de lo que hoy vamos a trabajar. La motivación es emocional y volátil. La disciplina ejecutiva es sistémica y predecible. Los hábitos no son cárceles, son plataformas que liberan espacio para evolucionar con propósito. Y si tus hábitos de hoy son los mismos de hace años, quizá no estás cansado, estás estancado en una forma de operar que ya te quedó pequeña u obsoleta. Bienvenidos a esta sesión, es un gusto estar con ustedes, su servidor Gerardo Saldúa. Como cada semana procuro acomodar mi agenda, condicionar mi proceso de planeación del día a día, en donde deseo compartir con ustedes experiencias, casos, historias, y en ese proceso entender que la verdadera relación profesional y personal tiene que ir alineada y tiene que constatarse en ese intento de buscar ser mejor y de evolucionar. Los temas que tenemos para hoy: tus sistemas versus tus metas, el ritual de visibilidad y valor, la decisión bajo presión. Esto habla de los éxitos, esto habla de ese proceso de mejora que estamos buscando para obtener una disciplina ejecutiva. Preguntas por atender durante este proceso, que te invito, si te es posible, y tengas un lápiz, una libreta para hacer notas. Mi objetivo es que al final del tema de hoy tengas la capacidad para dar respuesta a estas preguntas. Número 1, ¿qué parte de mi vida profesional hoy depende de la motivación? ¿Cuál ya está sostenida por un sistema, por hábitos, por agenda, por reglas? ¿En qué decisiones bajo presión estoy gastando energía en lo trivial? ¿Y qué ritual simple podría implementarse para proteger mi claridad en 30 minutos? Hacer un checklist, bloquear el enfoque de la regla de no negociar. Si mis hábitos actuales son los mismos de hace 2 años, ¿qué evidencia tengo de evolución y qué hábito específico debo actualizar para estar a la altura del siguiente nivel que deseo? ¿En dónde me veo? ¿Dónde quiero estar? Pues bien, iniciamos con el tema número 1. Tus sistemas versus tus metas. ¿Recuerdan? En uno de nuestros temas anteriores hablábamos de qué hacer para pertenecer a ese 8%, esas personas que tienen claro qué desean, qué buscan,
hacia dónde quieren llegar. Lamentablemente, gran parte de los ejecutivos en la actualidad están trabajando más por inercia, más que por un enfoque y un proyecto personal y profesional. Explicar por qué solo el 8% logra sus objetivos no es por desear que estemos fuera de él. Mi interés es tener mejores sistemas y que la disciplina nos dé mantenimiento para ser parte de. Y aquí vienen algunas interrogantes que te pongo sobre la mesa sobre cómo están tus sistemas versus tus metas. Primer pregunta, ¿qué sistema sostiene tu objetivo? ¿Cuál es lo que está sobre la mesa en tu día a día, en tu planeación mensual, semanal, diaria, y ese análisis momentáneo que con frecuencia recomiendo hacer para estar en el aquí y en el ahora? ¿Cómo está la disciplina y cómo está ese mantenimiento para que te dé la energía en esas situaciones en las cuales requieres accionar y que requieres también poner una atención plena para llegar a ese proyecto deseado? ¿Cómo está tu diseño de hábitos, de rutinas? ¿Cómo está tu mantenimiento emocional? Lamentablemente, la situación que se vive día a día, si no estamos alineados y si no estamos conscientes, nos puede sacar de enfoque y nos puede llevar a que nuestro sistema no esté alineado con nuestras metas. Hace algunos años, recordarán las personas que son un poquito de mi edad, decíamos que lo más importante son las metas, y últimamente se ha desarrollado muchos temas en donde dice que lo más importante es atender el proceso. Si atendemos el proceso, por ende, llegaremos a las metas, y es más importante el proceso por el aprendizaje y por la evolución que las metas. Si atendemos y damos mantenimiento al proceso, nuestras metas se van a llegar de una forma natural y quizá podemos llegar a resultados superiores. ¿Cómo está la consistencia? No la intensidad. No es hacer las cosas rápido, no es tomar decisiones apresuradas, no es responder sin hacer un análisis antes de emitir un juicio. Recuerdo un libro que se llama 5 segundos, en donde pone algunos ejemplos de que hagamos la práctica de responder después de por lo menos 3 segundos, incluso a nuestras propias preguntas. ¿Cómo están los procesos repetitivos? ¿Valdrá la pena seguirlos haciendo? ¿Cómo están esas rutinas que en ocasiones nos damos cuenta hasta después que las realizamos? En ocasiones el trabajar en los sistemas y en las metas nos lleva a poder analizar y a poder conceptualizar lo que estamos obteniendo y los resultados que me van a llevar a ese proyecto trascendente. ¿Cómo está mi ejecución diaria? ¿Cómo estoy actuando desde mis primeros momentos de día? ¿Cómo estoy validando esa emoción en lo que estoy por hacer? Esas palabras que con frecuencia repito, ese de decir tengo a decir quiero, ese de decir deseo a decir obligadamente tengo que. ¿Qué tanto las actividades que realizo personal y profesional me ayudan con esa intención de deseo y con esa intención de mejora personal? ¿Cómo está mi agenda? La agenda revela tu sistema. Te invito a que hagas un análisis de tu agenda de la semana pasada. ¿Cuáles son los temas que atendiste? ¿Cuáles son las reuniones? ¿Qué duración tuviste en las reuniones? ¿Qué decisiones se tomaron? ¿Hubo una sesión en donde quizá no debías estar? ¿Hubo algún tema que se trató en una minuta que quizá no debía de haber ahí incluido? ¿Hubo alguna exageración en algún enfoque por no tener claro quién es el que dirigía la sesión? Las agendas en la actualidad con frecuencia nos sacan de foco y nos desalinean de ese proyecto para tener una disciplina. ¿Cómo están los rituales que yo realizo para tener un alto rendimiento? ¿Cómo comienzo mi día? ¿Cómo termino mi día y cómo me preparo para el siguiente? La parte de administración y gestión de recursos a nivel ejecutivo para tener éxito profesional depende del elemento clave de administrar recursos. Y recursos no me refiero a dinero, me refiero a tiempo, me refiero a estadías con familia, me refiero a tiempo para atender la parte mental, cómo estoy cuidando mi salud, cómo estoy atendiendo con personas que son especialistas en el tema. El día de ayer me tocó atender una sesión en donde platicaba con uno de los coaches y le decía, la relación entre que tú deseas hacer, lo que tú deseas hacer versus buscar un profesionista, te da una gama diferencial de lo que buscas obtener. Si en realidad queremos una mejora, aplícate en esa mejora. Si en realidad queremos tener un conocimiento mayor, aplícate en ello. Busca
Busca ese momento de reflexión que te ayude a tener ese cambio hacia el éxito deseado. ¿Cómo están las reglas del juego personal? ¿Cómo están tus negociaciones internas? ¿Cómo atiendes ese proceso de poder decidir? ¿Cómo manejas tus tiempos? ¿Cómo está alineado ese tiempo para dar un tiempo de calidad a tu familia? ¿Cómo están esos momentos de reflexión para poder tomar decisiones asertivas y entender que los procesos de evolución en el día deben de atenderse en base a prioridades? Lamentablemente, cuando no atendemos prioridades, se vuelven urgentes y luego cuando se vuelven urgentes ya no tenemos el tiempo de darle el análisis deseado. El siguiente punto es el ritual de visibilidad y valor. Dedicar 30 minutos diarios a promoverse en base a tu proyecto de vida. En este caso, una de las plataformas que yo recomiendo para fortalecer tu perfil profesional, para atender ese enriquecimiento en tu networking, es LinkedIn. No es redes sociales, no es trabajar por buscar tener más seguidores. Es buscar una ventaja estratégica de tu red de poder, esa visibilidad intencional, esa aportación en cuanto al éxito que tú buscas obtener y en cuanto a lo que deseas para tener una disciplina ejecutiva. Ese valor antes que vitalidad, ese proceso de crecimiento y lo más importante, ¿qué estás haciendo para llegar a esa red de poder que te pueda posicionar en ese 8%? Esa reputación que estás adquiriendo en el día a día, esa construcción que quizá en algún momento decidiste comenzar, pero no te has propuesto ser constante, esa situación que te lleva a poder interactuar con un capital social, con un capital humano que te pueda llevar a diferentes escenarios y que te pueda permitir tener un crecimiento sólido y constante. Ese networking estratégico por crear, esa situación que está presentándose en las noticias actuales o esos temas que están trascendiendo y que quizá esa opinión que tú tienes para aportar pueda darte un beneficio tangible para lo que buscas obtener. Esas relaciones que te abren puertas. En esto quiero hacer una pausa. He comprobado que cuando las personas buscan tener una evolución profesional, el primer reto es atender las relaciones y cómo estás construyendo esa sólida confianza con personas de tu nivel, de tu segmento, de tu sector y que al mismo tiempo te están permitiendo fortalecer ese enfoque y esa estrategia de tener presencia, de adquirir esa confianza y esa apertura para que las personas se acerquen, para que las personas crean sobre lo que estás exponiendo y lo que estás compartiendo. Esa autoridad profesional que poco a poco vamos a ir creando, ese proceso inicial que se da en la consistencia digital, en las aportaciones, en las lecturas que van enriqueciendo nuestra capacidad y nuestra evolución de creencias positivas. Ese atender el top mindset, ese buscar nuevas ideas, nuevos procesos para aportar valor en lo que estás creando, esa consistencia en lo que tú propones, lo que tú realizas y lo que tú participas para crear esa tendencia en las conversaciones, en los temas por exponer. La red de poder se llena de personas que están cerca. Las personas que están cerca son las que definen tu estilo, son las que definen tu poder. ¿Cuál es esa ventaja competitiva profesional que estás creando para tener más visibilidad? ¿Llevas indicadores? Así como trabajamos en las organizaciones con KPIs, también tenemos que tener y crear nuestros propios KPIs. ¿Cómo están tus KPIs de eficiencia en tu tiempo? ¿Cómo está el KPI de obtener tus objetivos personales? ¿Cómo estás trabajando en tu comparación día a día con tu salud, con tu interacción de familia, en el proceso en que estás creando para generar un comparativo contigo mismo y que notes que estás teniendo esa visibilidad y ese valor deseado? Hablando de top mindset, me gustaría hacer una referencia sobre los temas trascendentales que se están viviendo actualmente. Se habla de que hay escasez de talento, se habla de que las competencias cada vez están siendo de un nivel superior para las personas que se busca contratar. Como Headhunter, algo que estoy visualizando en las últimas semanas es que las organizaciones buscan tener a la persona más cerca
del perfil deseado y buscan una persona que esté centrada y que tenga claro cómo la parte de la inteligencia artificial, cómo puede contribuir para ser más efectivos. E incluso una de las formas que nosotros estamos evaluando es cómo está la persona aplicando la inteligencia artificial para tener un mejor desempeño personal y profesional. Creo que una de las partes importantes para tener más visibilidad y más visión es estar consciente cómo la inteligencia artificial puede ser un aliado para ti más que una competencia. Sugeriría considerar el atender este tema, no por crear todo a través de la inteligencia, sino porque la inteligencia sea una herramienta. Una de las empresas para las cuales yo trabajo, una armadora alemana, uno de los temas clave que pide es que la persona tenga esa capacidad para visualizar cómo eficientar sus actividades y cómo tener un mejor resultado a través del apoyo de la inteligencia artificial. Bien, vamos al tercer punto, decisión bajo presión. ¿Qué tema? ¿Qué tema? ¿Qué estructura creada para que las personas sean evaluadas cuando ocupan una posición? El tener esa capacidad para trabajar bajo presión, pues es una disciplina que siempre se ha querido atender, siempre se ha querido tomar en cuenta. Y pues bueno, la disciplina ejecutiva te permite decidir con claridad incluso ante el caos. Y esto, pues cuando tenemos hábitos sólidos, cuando no gastamos energía de más, cuando entendemos la parte mental y la trivia de ese proceso de nuestro día a día, podemos tomar decisiones que nos ayuden a mover esa aguja en la carrera, ese proceso del día a día. Las decisiones bajo presión, para puestos clave, para posiciones de nivel ejecutivo, pues es una de las herramientas que trabajamos como recursos humanos para evaluar a las personas. Y en esto quiero hacer algunas preguntas que te sirvan como referencia para atender este proceso de aprender a trabajar bajo presión. Las verdaderas personas que han hecho cambios en la organización son aquellas que trabajan bajo un esquema de exigencia alto. Con frecuencia manejo en los cursos de liderazgo que si creemos que la situación cada vez va a ser más ligera, lamentablemente la respuesta no, es no. Si creemos que a futuro vamos a tener menos exigencia, menos actividades asignadas, pues es no. En la actualidad varias organizaciones piden ejecutivos para que tengan la capacidad para manejar uno o dos sitios al mismo tiempo con la misma posición que tienen, esa capacidad para tener claridad ante el caos, ese enfoque directo para poder centrarse en el aquí y en el ahora y ese proceso emocional por atender para poder dar prioridad al valor y a la trascendencia en las acciones y en las decisiones ejecutivas. Esa disciplina, ese enfoque mental, esa capacidad de escucha y un elemento que con frecuencia repito en los procesos de evaluación a nivel ejecutivo, ¿cómo está tu liderazgo? ¿Cómo está tu influencia con las personas? El decidir bajo presión tiene que ver con trabajar hacia tu equipo, no que tu equipo trabaje hacia ti. A través del tiempo esto ha evolucionado y la realidad es que los ejecutivos de hoy son evaluados en base a cómo están haciendo crecer a su equipo. Recordaremos algunas de las personas que me escuchan hace algunos años, decíamos que era el jefe y pensábamos pues que la realidad es que el jefe estaría para que le reportaran. Pero en la actualidad se habla de facilitadores, se habla de coaches, se habla de mentores, se habla de personas que ayudan a que el proceso funcione para crear personas con poder de decisión y con tomadores de proyectos clave para trabajar en una forma directa, sin necesariamente que te están diciendo lo que tienes que hacer. Esa capacidad de definir y tener claro qué es prioritario y qué es urgente. El administrar el tiempo, el administrar recursos, tiene que ver con cómo defino esa prioridad y cómo trabajo en decidir y no reaccionar. Lamentablemente, en el momento en que me toca tener interacciones con algunas personas, y hablo desde nivel medio, nivel ejecutivo, en su forma de que me comentan que toman sus decisiones, yo puedo saber si la decisión es más por reacción que por analizar la respuesta por omitir. Te invito a tomar en cuenta cómo está tu capacidad para decidir, cómo está tu enfoque en esa forma de tomar decisiones
en tu día a día, en esos momentos críticos? ¿Cómo están esas reglas de decisión para poder aprender a escuchar, aprender a comunicarme? Ayer precisamente estaba atendiendo una sesión de coaching y le decía a la persona, ¿qué tanto interactúas con tu equipo? Y en realidad es que con frecuencia pensamos que interactuar es dar órdenes o es el decir qué hacer. Y aquí la respuesta y la recomendación que yo hago es, ¿qué tanto estás escuchando al doble de lo que tú hablas? El verdadero líder es aquel que habla el 50% y escucha por lo menos un 100%. Si tú estás interactuando con alguien y tienes una conversación de una hora, lo ideal es que menos del 50% sea de tu aportación y más escucha de él. Ahí es donde está el valor, ahí es donde está el proceso, en donde buscamos que las personas confíen en esta estabilidad y tengan claro que el proceso de crecimiento se da en esa forma de compartir, en ese exponer y en ese poner sobre la mesa lo que tenemos que atender. Esa matriz de impacto, ese proceso que mueve la aguja, ese enfoque que te da un resultado diferente y que te lleva a una situación de mejora, a un análisis de atender cuáles son las prioridades y qué es lo que tenemos que visualizar para poder tener ese impacto deseado y dar el resultado esperado. Ese autocontrol bajo presión. Se dice fácil, se comenta de una forma natural, pero el autocontrol creo que es una de las mayores áreas de oportunidad en las personas ejecutivas. Ese estar consciente de repente de mi forma explosiva o de mi forma reactiva a algún proceso o algún tema que se está exponiendo y que no tengo la certidumbre de poder hacer ese autoanálisis para enfocar y para aprender que debo de priorizar mis desempeños, mis comportamientos, mi modelaje en el día a día con mi equipo. Esas decisiones que aceleran tu carrera, ese proceso alineado a resultados, ese trabajar con un enfoque de crecimiento en el liderazgo y en el proceso de trascender y de influir en las personas. Esos criterios no emocionales, es entender que un ejecutivo debe de trabajar en base a razones, no en base a emociones. En el momento en que vas a tomar una decisión, atiende la razón, enfócate y sé objetivo. Si al final de cuentas tomas en cuenta la emoción, podrás tener un resultado alternativo, pero el enfoque es claro, atiende el proceso, ocúpate en el proceso. Un elemento primordial cuando hablamos del crecimiento y de la evolución en la parte de los hábitos de personas exitosas es cuando a través de la presión en nuestro día a día fortalecemos ese resultado para atender el crecimiento del equipo. Recordemos que si hablamos de una persona que busca tener un mejor desempeño, hablamos de la habilidad de escucha, hablamos del trabajo en equipo. Hablamos de esa comunicación en dos sentidos, comprender que te estás uniendo en este proceso de crecimiento, habla de ser una persona consciente y un enfoque claro en lo que estamos atendiendo y estamos procurando cumplir. Es eliminar las reglas de no escuchar a la gente, ese propiciar la integración de equipos, ese contribuir a la mejora, habla de una persona que está consciente y que busca tener una evolución en sus creencias, en su capacidad de análisis y en los resultados que está obteniendo. Ha habido grandes temas sobre esto que han contribuido. Uno de ellos es un libro que recientemente se publicó, se llama Hábitos Atómicos de James Clear, que recomiendo leer, en donde habla de cómo esos pequeños cambios, esas actuaciones mínimas en nuestros desempeños, nos dan la oportunidad constante a través de acciones claras para poder tener cambios y para diseñar hábitos que se vuelvan un proceso inevitable de mejora. Otro es el poder de los hábitos de Charles Duhigg, que habla de cómo el ciclo del hábito genera una señal de rutina y una recompensa. Ese atender cómo cambiar comportamientos a través de diseño, no solo de voluntad, de estar convencido de qué es lo que yo quiero hacer. Hablaba hace un rato de la presión, cómo actuamos en un nivel de interactuar bajo presión y esto lo da el mismo sistema, lo da el mismo entorno, lo dan las mismas formas en las cuales estoy interactuando. Y para eso mi invitación es, si trabajamos en la parte mental, en la parte emocional, si atendemos nuestros hábitos personales, familiares, se empieza a crear un entorno en donde nuestro desempeño empieza a marcar un diferencial
y nos volvemos claros en lo que queremos y en lo que deseamos. Otro de los temas que se ha manejado para fortalecer el desempeño y lo que se refiere a la disciplina ejecutiva es el esencialismo de un autor que recomiendo leer que se llama Greg McKeown, Esencialismo. Es perfecto para el enfoque de decisión bajo presión. Elimina lo trivial, ese proteger la energía mental y ese enfocarte en lo que mueve la aguja a tu favor. Ese proceso de tener claro las prioridades y lo más importante, cuál es la situación que está viviendo tu equipo. Uno de los temas que con frecuencia compartimos es el nivel de madurez de los equipos. El ser una persona que evoluciona a través de el enfoque a resultados habla de tener claro cuál es el nivel y cuál es el estatus de tu equipo. Tu equipo está en formación, tu equipo está en inicios, tu equipo está maduro, tu equipo está sólido, tu equipo está creciendo, está evolucionando en ese liderazgo y hacia el propio proceso, o es necesario tomar decisiones para dar herramientas que permitan fortalecer el proceso. Es un tema interesante. eh, el líder consigue resultados a través de su equipo, a través de las personas con las cuales interactúa. Y no olvidemos que el proceso de crecimiento y de evolución del líder está ligado con los desempeños de los integrantes de su equipo. ¿Cuáles son las preguntas que desearía te hicieras para que a través de haber escuchado este video puedas responder? ¿Qué parte de mi vida profesional hoy depende de la motivación y cuál ya está sostenida por un sistema, por hábitos, agenda, por reglas? ¿En qué decisiones, bajo presión, estoy gastando energía en lo trivial? ¿Y qué ritual simple podría implementar para proteger mi claridad? Estoy dando tiempo ese minuto en mis días por iniciar, por terminar, para poder dar una respuesta clara y ser más objetivo en el resultado esperado. ¿Qué tanto estoy atendiendo esa regla de negociar, de estar dispuesta a atender el conflicto para buscar un crecimiento mutuo? Y la última pregunta, si mis hábitos actuales son los mismos de hace 2 años, ¿qué evidencia tengo de evolución? ¿Qué hábito específico debo actualizar para estar a la altura del siguiente nivel que quiero? Atender este proceso de mis hábitos actuales habla de una persona que desea una evolución y una superación profesional. Acompañando este proceso, me he encontrado con personas que tienen interés en crecer, que tienen un deseo de poder evolucionar personal y profesionalmente. Te invito a hacer este análisis, te invito a responder estas preguntas. Como siempre, puedes escuchar, puedes visualizar artículos que publico frecuentemente en mis redes sobre superación personal, sobre el aspecto de crecimiento en la parte de competencias, sobre todo lo que se refiere a cómo ser un mejor ejecutivo y cómo trabajar en un liderazgo más sólido y consciente. Recuerda mis libros que tengo, que los podrás encontrar en mi página gerardosaldua.com, en el cual puedes adquirirlos a través de PayPal o incluso los puedes consultar también en Amazon. Como siempre, agradezco a las personas que han estado en este proceso, a las personas que nos escuchan, que nos visualizan, y te invito a que me envíes tus consultas, los temas que quieras tratar. Vamos a empezar a partir de unas semanas adelante a invitar a algunos colegas que trabajan con nosotros en algunas otras partes del mundo por la firma, y mi intención es que tengas opiniones y puntos de vista diferentes de coaches, de mentores, de consultores, para que los temas que compartamos tengas una visión amplia sobre lo que puedes hacer y sobre lo que puedes obtener. Agradezco el haber participado en la sesión de hoy. Como siempre, te dejo los datos de mis formas de contacto. No olvides que si tienes interés, ofrezco una sesión de diagnóstico gratuita, sin costo. Y lo más importante, para que tengas claro que si se quiere y se desea ese crecimiento, la decisión es tuya. Deseo cerrar con una frase. Estos son los duros tiempos que a un líder le gustaría vivir. A grandes problemas, grandes líderes. Hasta la próxima. Te deseo lo mejor.